Amén, estamos de vuelta para el segundo bloque de nuestro programa, Jesucristo es el camino. Nos llegó un mensaje de la hermana Vero, dice: hola Daniel, hola Adolfo, qué buen tema el de hoy, Dios los bendiga, Verónica de Ramos. Gracias Vero, un abrazo. Muchas gracias muy por amable. estar ahí. Y ¿qué más podemos decir sobre este tema que acabamos de escuchar? Que tenemos que creer en lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros y tenemos que recibirlo con toda la fe, las cosas que vienen de parte de Dios. Como dice siempre nuestro pastor Leo, es buena, perfecta y agradable. Así que... Y que esto, cada vez que alguien se nos adelanta en la carrera, cuando alguien parte a la presencia del Señor, reanima nuestras esperanzas de que nos vamos a volver a ver. Por supuesto. Porque Dios es un Dios de familia y Dios está formando una gran familia que somos todos aquellos que creemos en Jesucristo. ¿Sí? Amén. Recién estuvimos viendo las expectativas acerca del Mesías que tenían diferentes grupos religiosos. Sí. Ya hemos mencionado a los fariseos, que decían que el reino de Dios iba a venir siempre y cuando ellos cumplieran la ley de Dios a rajatabla. También vimos la expectativa que tenían los saduceos, que era en torno a un Mesías que iba a funcionar con el ritual religioso del templo, que para eso el templo tenía que estar de pie. Por eso estos surgen cuando estaban reconstruyendo el templo. Mencionamos la expectativa de los celotes, que creían ellos acerca del Mesías, que había que luchar, guerra, ¿sí? Pequeñas batallas iban a hacer que el Mesías viniera a auxiliarlos, y lo esperaban como un militar religioso, político religioso, que iba a venir con una espada y que iba a ser un genio en cuanto a batallas militares, ¿sí? En cuanto a estrategias para vencer a los enemigos. Qué raro, ¿no? Esto de que hagamos lío para que Dios mande más rápido el Mesías. Bueno, ¿viste? fíjate qué mentalidad que tendría, ¿no? El pueblo de Israel se formó, ¿te acordás que eran esclavos en Egipto por 430 años? Dios los libera por mano de Moisés, estuvieron 40 años dando vuelta en el desierto. La primera generación murió toda en el desierto. La segunda generación es la que entra a la tierra prometida. Pero la tierra prometida había que tomarla a sangre y fuego. Había que pelear para tomarla. Es decir, no estaba desocupada esa tierra, estaba ocupada por enemigos. ¿Sí? Los eteos, fereceos y todos los que terminan en eos ocupaban toda la planicie que tiene que ver con la actual Palestina y Tierra Santa, y que el pueblo de Israel la conquistó a sangre y fuego, con flecha y espada y con carros de asalto, venciendo con el poder de Dios las murallas de Jericó. ¿Te acuerdas que fueron derrumbadas? A través de prender fuego ciudades. Estaban acostumbrados a la lucha constante, y ellos creían que ese libertador iba a venir en medio de esas luchas a darle como el toque final, ¿viste? A darle la completa liberación. Eso eran los celotes. Y nos quedamos entonces en la expectativa de la comunidad de Qumran cuando terminamos el primer bloque del programa. Y que este es un grupo monástico, que quiere decir que viven en una especie de monasterio separados del resto de la comunidad de los judíos. Hubo un tiempo en nuestra historia de donde surgieron un montón de monasterios, y que eso en parte fue bueno, por ejemplo, para la proliferación de las escrituras. ¿A qué se dedicaban dentro del monasterio? A copiar. No había imprenta, la copiaban a mano. Así que el trabajo que hicieron, por eso se han descubierto, por ejemplo, en las cuevas de Qumran, tantos rollos que ellos mismos se encargaron de copiarlas a las escrituras. Inclusive encontraron ruinas donde había bautisterios. Ellos practicaban el rito de la purificación que tenía que ver con el bautismo. O sea, el bautismo en Juan el Bautista no es típico de él, sino que había una comunidad que lo practicaba, que es la comunidad de Qumran. Así que ellos deciden, este grupo de Qumran, deciden separarse del pueblo de Israel, que estaba en pecado para ese tiempo. Y de esta forma
se alejan de las impurezas. La expectativa que Qumran tenía acerca del Mesías es que el Mesías iba a ser un sacerdote, que vendrá siempre y cuando el pueblo se santifique. Al profeta Juan el Bautista se lo asocia con este grupo, sí, que practicaban ritos de purificación con el bautismo en las aguas. Él bautiza para purificar. Claro. El Mesías estaría ligado a la santidad, la pureza de una vida justa, alejada del pecado. Y recordemos que Jesús fue el único ser humano, verdadero hombre y verdadero Dios, que nunca pecó. Amén. Y que nos dio su Espíritu Santo para ayudarnos en la santificación diaria, ¿sí? Yes. Y por último, el último grupo que iba a mencionar es el de Juan el Bautista y sus discípulos, y ellos tenían una expectativa acerca del Mesías. Y adelantemos que Jesús se identificó más con la expectativa que tenía Juan el Bautista acerca de él. Claro. Que fue, inclusive se dejó bautizar por Juan el Bautista. Así es el último profeta del Antiguo Testamento que anuncia la venida del reino de Dios. Recordemos que siempre que hablamos de Mesías, estamos hablando también del reino de Dios, porque el Mesías viene a instaurar el reino de Dios. Luego de él hay otros profetas en el Nuevo Testamento, pero ya no son idénticos a los del Antiguo Testamento. Si alguien que ahora es cristiano se está preguntando, bueno, un profeta de hoy en día, ¿no? Del 2019, ¿es el mismo tipo de profetas del Antiguo Testamento? No. Son distintos, ¿sí? No es tema para hablarlo ahora, pero ya decimos que son distintos, y es otro tipo de ministerio profético el de hoy. El reino de Dios vendrá siempre y cuando se prepare el corazón para recibir al Mesías. ¿Qué hay que hacer para que venga el Mesías? Preparar el corazón. Así es. Juan bautizaba para preparar el corazón para arrepentimiento. Claro. Y en ese camino le iba preparando camino, mejor dicho, al Mesías, ¿sí? A Jesús. Y Jesús se identifica más con este tipo de expectativa mesiánica, la de preparar el corazón para arrepentimiento. Y para cerrar este tema de las 5 expectativas, Jesús cumple con las 5 expectativas mesiánicas. En Marcos 1:14 al 15 dice: después que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Esta es la predicación de Jesús respecto al reino de Dios, ¿no? Sí. Y que tiene que ver con buenas noticias. Jesús no solo cumple con las 5 expectativas, sino que las trasciende a todas, las supera. Las resignifica también desde la óptica de Dios, no desde la óptica de cada grupo, sino desde la óptica de Dios. Les da una resignificación y también una novedad. ¿Por qué? Porque trae cosas nuevas. Por ejemplo, las señales y los milagros, que se levantan los muertos, etcétera, la multiplicación del alimento para 4.000 y 5.000 personas. Es el reino llegante. Todas las expectativas se cumplen en Jesús. Él es la palabra definitiva de Dios. Y esto tiene que ver con la expectativa mesiánica de los fariseos. ¿Qué esperaban los fariseos? Cumplir la palabra de Dios al pie de la letra. Y Jesús es la palabra encarnada de Dios. Y es el único en cumplir toda la ley. El único ser humano que cumplió toda la ley perfectamente al pie de la letra fue Jesús. Amén. Ni siquiera los fariseos lo lograron, ¿sí? Claro. En cuanto al templo, que tiene que ver con la expectativa de los saduceos, Él es la misma presencia de Dios. Él es el templo. A Él debemos adorar. Él es el centro de todo, la persona de Jesús y no el edificio del templo, para que el hombre pueda encontrarse con Dios y reconciliarse con Él. Con respecto a la esperanza que tenían los celotes, es un reino violento. El reino de Dios es un reino violento que destruye las fortalezas del diablo, no a los seres humanos. Claro. Viste que ahora en Sri Lanka hubo una serie de atentados donde ya supera más de 300 muertos, hay más de 500 heridos. Y hoy explotaron nuevas bombas cuando la policía quiso desactivarla. Hoy
hubo nuevas explosiones en Sri Lanka. Estos grupos que están atentando principalmente contra los cristianos de Sri Lanka no quieren saber nada ni con Jesús ni con el cristianismo. Claro. Y los quieren borrar del mapa a través de atentados terroristas. Así que oramos por nuestros hermanos en Sri Lanka que están sufriendo de esta manera. Estamos hablando de la esperanza de los celotes ahora. Decía que es un reino violento que destruye las fortalezas del diablo, confronta los poderes demoníacos. Recordemos que Efesios 6:10 habla de una armadura que todo cristiano debe tener, ¿sí? Así es. Y también dice que hay que atar al hombre fuerte porque Jesús viene a tomar posesión de su casa. Mateo 12:29 dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Fíjate que son palabras de Jesús. Claro. Y Jesús instaura el reino de Dios. Jesús lo comienza, ¿sí? Con respecto a los de Qumran y sus esperanzas en el Mesías, el reino de Dios trae pureza y santidad, pero no para aislarse del mundo, no es para vivir en un monasterio, sino para ser santos en medio de un mundo pecador. El reino de Dios es un reino de santidad. ¿Te acordás cuáles eran los principales amigos de Jesús? Los principales amigos. Sí. Los publicanos, las rameras, los borrachos. Claro. A Jesús lo acusaban de comer con pecadores. Jesús entraba a la casa de un fariseo y entraba una mujer llorando y rompe un frasco de alabastro de perfume muy caro y no para de enjugarlos con sus cabellos y la mujer llora. Sí. Y Jesús le dice al fariseo, le reclama: cuando yo entré a tu casa no me diste un beso, Claro. tampoco me diste agua para lavar los pies, y sin embargo ella no ha parado de besar mis pies hasta ahora y los ha lavado y enjugado con sus lágrimas sus cabellos, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Mucho ama. Al que poco se le perdona, poco ama. Así que ese fariseo que tenía una expectativa mesiánica, que había que cumplir a rajatabla, tenía malos pensamientos respecto: si este fuera un profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Claro. Que es una mujer pecadora. Es decir, despreciaba al pecador, ¿viste? Y Jesús era amigo de los pecadores. Así es. Jesús salió a buscarme a mí, que era el peor pecador de todos. Me salió a buscar, sin esperanza, embarrado en el pecado. Claro. Y a él le agradó ir a buscarme. Así es. Hay que dejarse encontrar. Hay que decirle sí a Jesús. Los que están sanos no necesitan de médico, decía también. Exacto. He venido no para los justos, sino para los pecadores, ¿no? Claro. Con respecto a los de Qumran, decía que el reino de Dios es un reino de santidad. Es un reino que permite vivir entre medio de gente que le hace la guerra a Dios. Por ejemplo, podríamos pensar en personas que ahora se ganan la enemistad de casi todos. Los que visten el pañuelo verde, los que los enfrentan con el pañuelo celeste, no sé, transexuales, transgénero, etcétera. ¿Y qué pasa si alguien de ellos viene a la iglesia? Claro. Todo el mundo se da vuelta a mirarlos, ¿no? Y ya con la mirada lo echaron. Por supuesto. Bueno, somos santos, pero no por nuestro mérito, sino que gracias a Jesús somos santificados y debemos extender el reino de Dios hacia otras personas que no lo conocen. ¿Sí? No debemos aislarnos de los pecadores. Bueno, en la vida cotidiana, esto ya tiene que ver con nosotros. Bien. Lo que uno menos piensa es que es en la figura de un Salvador. Es decir, la gente no está pensando en un Salvador espiritual. Claro. Pensar en alguien que aparecerá para solucionar la vida es un poco impensable, ¿viste? Al menos en términos mesiánicos. Más bien pensamos en algún partido político que saque adelante el país, en un buen ministro de Economía con superpoderes para que frene la inflación en la Argentina y los tarifazos de los servicios públicos e impuestos. Así es. Pensamos en alianzas que frenen la guerra en el mundo, pensamos en las personas que mueren de hambre,
mientras otros gastan millones de dólares en cosas de lujo o de arte. Claro. Se estaba cuestionando sobre el incendio de la Catedral de Notre Dame, Sí. Que hay personas que han donado cientos de millones de dólares y de euros y muestran fotos de gente que está pasando hambre, Claro. ¿no? Así que pensamos que la religión se engorda a sí misma y descuida el objeto de amor de Dios, que es el ser humano, especialmente los pobres del mundo. Sí. El sistema nos defrauda, nos quita o no las esperanzas. ¿Y Dios dónde está? ¿Dónde está Dios? Claro. La gente se muere de hambre y Dios ¿qué hace? Las organizaciones ateas crecen, los indiferentes a la fe cristiana también. Así que ¿para qué sirve la religión? Algunos dicen que no sirve para nada, que es el opio de los pueblos, que es un invento humano para dominar las masas. Exacto. Pero los grupos que vimos recién, los grupos religiosos, todos tenían una esperanza, a pesar de que el pueblo vivía en pecado y desobediencia a Dios. Sin embargo, Jesús vino a salvarlos, superando todas esas expectativas que ellos tenían. Yo no tenía esperanzas y Dios me vino a buscar. Salió a mi encuentro porque su reino trae novedades, trae cosas nuevas para nosotros y vida en abundancia. Amén. Es así. ¿Sabes que Jesús, cuando aparece en la escena pública, los judíos estaban de culto, estaban celebrando, ¿viste? El sistema sacrificial estaba en pie, Claro. la liturgia judía funcionaba y no se dieron cuenta de Jesús, que el centro de todo eso era el Mesías. Sí. El Mesías vino y ellos no se dieron cuenta. Aunque después, por celos, Pilato entendió que lo habían entregado los grupos religiosos a Jesús, por celos y Claro. por envidia. Es decir, los fariseos, los saduceos y todos los grupos que mencioné tenían envidia de cómo era Jesús y lo que él generaba. Es decir, se robaba la atención de todos. Claro. Resucitaba muertos. A la niña esa de 12 años, creo que era la hija de Jairo, que Sí. estaba muerta, Talita Cumi, a ti te digo niña, levántate. Claro. Fue levantada y no se aguantaban que Jesús confrontara a los ricos. Dice la Escritura que los que amaban las riquezas odiaban a Jesús. Ujú. Jesús provoca algo. Claro. Por Indiferencia, ponele, una indiferencia a propósito, pero por lo menos admiración. Casi todos admiraban o consideraban a Jesús, está bien, no es el Mesías, pero es un profeta. Algunos lo consideraban así, es un profeta. supuesto. Claro. ¿Y cómo es? Jesús hacía todos esos milagros, maravillas por todas partes, porque caminaba. Por todas partes caminaba y los sacerdotes no salían del templo, sino que ahí ellos maquinaban todo y mandaban a los alguaciles para ver qué estaban hablando. Se paraban en las esquinas para que la gente los viera orar, por ejemplo. Claro. Se vestían de una forma estrafalaria para causar impresión. Cuando el fariseo y el publicano en la parábola, donde a ver cuál de los dos iba a ser justificado primero, el fariseo puesto en pie le daba gracias a Dios, Claro. recitando el Shema, que le decía: te doy gracias porque no soy, que no nací ni mujer ni gentil, Sí. ¿sí? Que no soy como esos perros. A los gentiles le decían perros. Sí, sí. Y se jactaba de diezmar y de cumplir la ley. Y el publicano, que era el cobrador de impuestos, estaba arrodillado, se golpeaba el pecho y no se atrevía a levantar la mirada, Claro. y le decía: Dios, perdóname. Jesús dijo que el que primero fue justificado fue el publicano, Claro. por la actitud de su corazón. Exacto. Es decir, sentirnos nosotros, sentir la absoluta dependencia como criaturas, sentirnos absolutamente dependientes de Dios como criaturas y como hijos de Dios. Eso te hace mirarlo a Dios como lo más sublime de todo, Ujú.
porque en Él no hay un doble discurso, no hay hipocresías. Dios te ama de verdad, punto. Amén. No puedes hacer nada para que ese amor cambie. No puedes hacer nada para que Dios te ame más, ni dejar de hacer para que Dios te ame menos. Te ama. Amén. Cerramos entonces diciendo ¿quién es Jesús para nosotros? Estamos viendo las expectativas mesiánicas todavía, ¿no? Así es. ¿Qué es el reino de Dios según nuestras expectativas? Me olvidé de mencionar antes que la palabra reino que utiliza Jesús es la palabra basileía en griego, que significa realeza y también ejercicio de gobierno. Es un reino venido, que está viniendo y que está por venir. A esto se le llama una tensión paradojal, que quiere decir que esto es imposible de resolver, pero que no es contradictorio. Es decir, vos te vas a encontrar con versículos bíblicos en el Nuevo Testamento de que es un reino que ya llegó. Sí. En otros es un reino que está viniendo. Y en otros versículos es un reino que está por venir, que tendrá una culminación espiritual, pero encontramos esta tensión paradojal de que es un reino que ya vino, es un reino que está viniendo y es un reino que está por venir. ¿Sí? Y esto está en las Escrituras. Es un reino que tiene un contenido teológico. ¿Por qué? Porque se trata de Dios mismo. No se trata de otra cosa, sino que se trata de Dios. Es un reino escatológico. ¿Qué quiere decir escatológico? Del tiempo del fin, ¿no? Porque somos peregrinos. Por acá estamos de paso, como nuestro hermano Julio Melgar, que ha partido a la presencia del Señor. Claro. Somos peregrinos. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la patria celestial. Amén. Es un reino efectivo. ¿Por qué? Porque Jesús vino. Jesús vino. Es un reino que no se queda en la promesa. Claro. Prometió un Mesías y Jesús vino. Así es. Y es más, Jesús prometió volver otra vez por nosotros. La segunda venida o la parusia. El reino de Dios es como un tesoro que se encuentra, o que somos encontrados por Él. Quien lo encuentra relativiza todo lo demás y se centra en el tesoro. Es decir, relativizar los demás es más importante el tesoro. Claro. No es importante lo demás, es importante Cristo. Amén. ¿Sí? Es un reino que se ofrece escondido. ¿Por qué se ofrece escondido? Por ejemplo, en un crucificado. Es un reino que se ofrece con un crucificado. Es decir, no, ese no es Dios, porque Dios no muere. Claro. Dios no puede ser colgado de un madero, porque la Biblia hebrea decía que el que era colgado de un madero era maldito. Así es. Y Dios no puede ser alguien maldito. Jesús se hizo maldito por nosotros, ¿sí? Sí. Y ese crucificado es Jesucristo. Ese crucificado que resucitó está sentado a la diestra del Todopoderoso y nos ha dejado a alguien como Él, muy parecido a Él, al Espíritu Santo, para ayudarnos cada día. ¿Cuál es tu esperanza en Cristo? Vamos a suponer que no tenés ninguna esperanza, como me pasó a mí. Bueno, Él puede trascender todo eso. Él puede superarlo. Totalmente. Y te puede sorprender gratamente, dándote la felicidad de encontrarte con Él como tanto deseas. Amén. De que Él te puede abrazar y te puede decir bienvenido hijo, te estaba esperando, bienvenida hija, y te puede abrazar. A mí me regaló sanidad instantáneamente, por ejemplo. Amén. Estuve 9 años depresivo por la muerte de mi papá. Sí. Mi papá murió cuando tenía 43 años. Yo tenía 13. Ajá. No lo podía superar. Claro. No, éramos muy amigos, iba a todas partes con él. Y estuve 9 años depresivo hasta que alguien me habló de Jesús. Acepté a Jesús en mi corazón, oraron por mí en un lugar de trabajo. Sí. E instantáneamente yo recibí sanidad. Me llenó de alegría y de una vida nueva. Así que invito a las personas que tengan esperanzas o no en un Mesías, que le den la oportunidad a Jesucristo a venir a sus vidas y a congregarse en una iglesia cristiana. Amén. Y bueno, ya llegamos al final del programa. Así es. Y nos escucharemos el próximo lunes, si antes no viene Jesucristo, y le invitamos en la calle Homero 1322 en la iglesia cristiana evangélica Betel. Sí, vénganse a visitarnos un día. Y si quieren hacernos preguntas de cualquier tipo, estamos ahí para responder. Gracias por estar del otro lado. Dios les bendiga y que tengan una buena semana. Felices Pascuas. Un saludo para todos.